Bueno, buenos días. Si queréis empezamos. Supongo que irá llegando gente, ¿no? Pero damos 2 minutos y media y... Bueno, yo creo que sí que empezamos. Supongo que irá llegando más gente y nos sabe un poco mal para el inicio, pero bueno, también tenemos que acabar relativamente pronto. En primer lugar, disculpadme un poquito porque las sesiones generales tienen un cariz muy científico y explicar temas del servicio y tal, y este es un poco más amplio, pero creo que tiene bastante relevancia. Incluso en la sala va a haber algún participante, paciente de paciente activo, de Conartritis, la Asociación Nacional y también Balear de enfermedades reumáticas inflamatorias, y creo que a veces dar una perspectiva un poquito diferente a nuestras enfermedades también nos puede unir algo a nuestros pacientes e intentar buscar un poco este humanismo o ideas así generales de cultura, de arte, que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Aquí tenemos al doctor Palleras, que es profesor de Historia de la Medicina, y espero que no me puntualice muchos temas, ¿no? Y también veo a Vidal por aquí, alumno en la universidad de temas también relacionados con cultura y tal, que espero que no me ataque mucho porque mi especialidad es más la reumatología, ¿no? Pero me apetecía muchísimo dar una serie de conceptos y tal, y lo voy a hacer un poco lo más ameno posible, ¿no? Todos sabemos lo que es el arte, y esta capacidad o habilidad para hacer algo pues tiene muchísimo interés, tanto desde el punto de vista artístico, como dice la palabra, de las obras de arte, lo que queremos expresar, lo que quieren expresar estos artistas, que muchos pueden ser pacientes y a lo mejor su dolor, su enfermedad hace que lo expresen de una forma diferente, y también tiene que ver con el arte de la medicina, que posiblemente tiene un cariz mucho más técnico, es otro tema pero que se pueden interrelacionar. Pero sí que tiene que ver que de alguna manera la interpretación que hacemos de la realidad la queremos plasmar de alguna forma, y la plasmamos con estas obras de artes de la forma que sea, ¿no? Como sabemos, está la escultura y tal. Desde antiguo, el hombre intenta expresar todos estos sentimientos, vivencias, ideas en obras de arte, y como ya sabéis, ya tenemos obras desde Altamira y demás. Las 7 artes, bellas artes, son estas que tenemos aquí, y en absoluto las voy a analizar, y además adelanto que aquí he cogido muchísima información, pero podría haber cogido mucha otra. En una sesión de estas se pueden hacer muchísimas. La he acotado específicamente a la reumatología, como es normal, pero que ya digo, no hablo nada de arquitectura, no hablo nada de música prácticamente, ¿no? Y únicamente pues comentaré lo que me ha parecido más interesante. Tiene
Siempre ha tenido mucho interés la relación medicina-arte. Desde hace siglos los médicos buscan ideas o que han expresado determinados artistas y buscan enfermedades en obras de arte. Incluso hay circuitos, por ejemplo, en el Museo del Prado, en el Thyssen, de medicina y arte, de buscar en las obras determinadas enfermedades. La reumatología tiene cierto interés porque podemos ver determinadas deformidades. La dermatología tiene muchísimo interés, endocrino también para problemas tiroideos y tal, pero realmente hay especialistas que buscan este tipo de imágenes que plasman estas enfermedades. Voy a expresar reumatismos en obras de arte, voy a expresar sanitarios artistas que ha habido. Voy a intentar enseñar unos cuantos artistas que tienen algún tipo de reumatismo, incluso hipotetizar que podían cambiar su manera de expresar este arte. También voy a poner una parte de rostros conocidos, que casi todos son artistas, y que esto ha ayudado, porque en el momento actual todos los que voy a poner aquí expresan y dicen activamente que tienen esta enfermedad reumática, y esto puede ayudar para popularizar, puede ayudar para conseguir donaciones, y esto realmente puede ser bueno. Y después hay un tema enorme de terapias artísticas, como la musicoterapia, como determinados, el arte terapia desde el punto de vista de la pintura, los mandalas y tal, que no voy a hablar nada porque no es el momento de esta charla. Solo digo que hay muchísimos matices, ¿no? Entonces, el arte no cura, pero sí que puede ser algo que realmente nos ayuda a expresar este sufrimiento, y puede ser una oportunidad para la creación. Los grandes escritores desgarradores que tenían problemas enormes, no sé, las hermanas Bronte, por ejemplo, y cómo podían expresar su obra, y lo hacían a través de sufrimiento, del dolor. Voy poniendo imágenes. Aquí tenemos tres faraones, Ramsés II, y todos de estos tres han conseguido sus momias, han estudiado y se han encontrado alteraciones de la columna muy compatibles con la espondilitis anquilosante. Entonces, porque otra parte importante que puede tener o no que ver con el arte es la paleopatología, el intentar buscar enfermedades dentro de los restos que tenemos de la antigüedad, ¿no? Y en reumatología se puede conseguir porque nos quedan los huesos, y a través de los huesos podemos observar posibles patologías que se hayan producido. No podemos observar problemas del corazón, no podemos observar problemas de los intestinos porque prácticamente han desaparecido, pero de los huesos sí. Entonces, hay una polémica de si los tres sufrían una espondilitis anquilosante o bien una hiperostosis anquilosante. Y voy a poner dos diapositivas clínicas, son las únicas, el resto son relacionadas con el arte, pero en la hiperostosis anquilosante podemos ver claramente una alteración radiológica donde los discos están normales y vemos una calcificación del ligamento vertebral común anterior, como veis, más en el lado derecho que en el izquierdo, y es completamente diferente a la espondilitis anquilosante. Pues los expertos no saben qué sufrió Ramsés y sus familiares. Hay gente que dice una hiperostosis anquilosante, hay gente que dice una espondilitis anquilosante. Aquí tenemos a Akenatón con su mujer Nefertiti, Amenofis IV, y realmente por imágenes que se tienen de él parece que tenía una dolicocefalia, con una cabeza mucho más alargada, tenía rasgos... Tenía rasgos de extremidades alargadas, tenía también un vientre flácido, parecía que tenía determinadas alteraciones hormonales, y se ha hipotetizado que podía tener perfectamente un Marfan, ¿no? Aquí tenemos a Tutankamón, que parece que esta es una imagen realizada, que obviamente no es una foto suya, es una idea de cómo podía ser, pero parece claramente que tenía una osteonecrosis de algún hueso del tarso. Acabó mal, porque en esa época, pues si tenías una osteonecrosis acababas cojo y con una deformidad enorme. Tenemos a Nadal, que tiene una lesión muy parecida y por ahora pues está bastante bien. Leonardo no pintó mucho de enfermedades, pero lo pintó absolutamente todo de anatomía, incluso con el hombre de Vitruvio nos dio ideas clarísimas de proporciones e intentó relacionar todo lo que era
la enfermedad, todo lo que eran las proporciones, mezclaba aquí absolutamente todas las artes para buscar una proporción completamente exacta. Nadie sabe lo que tuvo Rubens, pero parece que pudo tener algún tipo de artritis reumatoide. Hay gente que también dice gota, pero por ejemplo, en este famoso cuadro suyo, pues podíamos observar perfectamente que hay una neoplasia de mama, esto siempre se ha comentado, y que esta mano, que lo pongo aquí en detalle, son manos típicas de una artritis reumatoide. Una de las tres gracias parece que tenía una artritis reumatoide con la que él estaba muy familiarizado. El Greco siempre pintaba estas personas muy alargadas, muy marfanoides, con mucha hiperelasticidad, con dedos muy alargados, y es muy característico del síndrome de Marfan y Ehlers-Danlos y similares. Incluso Modigliani, en este cuadro de arriba, que imitó alguno de sus cuadros, pues también ponía estos dedos realmente muy alargados. Estos son otros cuadros de Modigliani, que en algunos sí que puso los dedos típicos del síndrome de Marfan y en otros no tanto. También parece que Paganini, uno de los mejores violinistas que han existido, sufría algún tipo de hiperlaxitud. Se hablaba de Marfan o similar. Incluso se comenta que tener estos dedos tan alargados pues ayuda muchísimo a poder ser mucho más virtuoso. Incluso es el primero de los grandes artistas, de los grandes músicos, que se comenta que hizo algún tipo de pacto con el diablo para poder tocar de la forma que tocó. Otros pactos con el diablo conocidos posteriores, el bluesman Robert Johnson y Eric Clapton. De alguna manera, él fue el primero que se comentó que hizo este pacto. Yo no estoy diciendo que me lo crea, ¿eh? De aquí tenemos otro tipo de problema importante de hiperlaxitud, marfanoide, con un pectum excavatum claro. Después tenemos la gota. La gota es muy llamativa y hay muchísimas obras de arte donde enseñan, donde muestran ejemplos de gota, y mucho en el refranero español y en la Biblia hay muchos datos que nos hablan del vino. Por ejemplo, el buen vino alegra el corazón, de la panza sale la danza, con pan y con vino se anda el camino. De alguna manera son datos que nos relacionan el vino con enfermedades reumáticas, especialmente la gota. Aquí vemos estos cuadros, que alguno de ellos es fantástico, donde vemos aquí un ataque de gota. La gota al final da problemas cardiovasculares, está haciendo un pacto con el diablo, con la muerte. La muerte se quiere llevar a este paciente y le está diciendo: te vas a ir dentro de poco, porque le está enseñando aquí el reloj. Y él está intentando comprar a la muerte, ¿no? Aquí podemos ver el sufrimiento. Es verdad que los gotosos suelen ser alegres, suelen ser ricos, sobre todo en esta época, porque es gente que podía comer carne, podía beber más que el resto de los ciudadanos. Y aquí podemos ver un ataque típico de podagra, una artritis de la primera metatarsofalángica con el dolor que se hace. Jared Leto no tiene en absoluto ninguna enfermedad reumática, y es uno de los actores más versátiles, incluso tiene un Oscar de mejor actor de reparto por Dallas Water Club. Pero cuando hizo Chapter 27 engordó 40 kilos y empezó a tener gota, como lo pasó absolutamente fatal. Después los perdió estos kilos, pero es para enseñar y que él lo ha dicho, lo ha comentado y realmente ha ayudado mucho para dar conocimiento de la gota y concienciar a la gente. Cuadros de donde la gente bebe, la gente tiene ataques de gota, la gente tiene problemas muy relacionados con el alcohol, ¿no? Por ejemplo, los borrachos de Velázquez. Rembrandt tenía muchos cuadros también relacionados con el alcohol. Aquí vemos cómo se está haciendo un brindis. Entonces, también la mayoría del refranero habla mal del beber. Por ejemplo, aquí nos habla que si realmente tienes un problema para orinar, pues posiblemente te está dando algún tipo de problema muy importante. Hablamos de cirrosis, de problemas nefrológicos. Aquí vemos los efectos perjudiciales en este cuadro de Goya del alcohol, un albañil completamente borracho. Y también nuestro refranero habla que si nos emborrachamos hablamos más,
donde el vino entra, la verdad sale, sopa de vino no emborracha, pero agacha. Aquí podemos ver cuadros también de lo social que es el vino y todo muy relacionado con la gota. También efectos perjudiciales, tabaco, vino y mujer llevan al hombre a perder, o bien tabaco, naipes, mujeres y vino llevan el hombre a San Bernardino, que era un lugar donde entrabas ahí prácticamente no salía. Es verdad que en el refranero también habla de algún tema positivo del alcohol, ¿no? Este es otro cuadro conocido, también de Rembrandt, donde podemos analizar que parece que esta paciente, y además se conoce por la bibliografía, podía sufrir una artritis reumatoide o alteraciones típicas de la artritis reumatoide, y además tenía unas lesiones, un eritema malar, y algún experto habla que posiblemente está describiendo un lupus y está describiendo una artritis reumatoide, y esto le llamamos el rufus. El rufus es la suma de las dos enfermedades. El hombre elefante, una grandísima película donde explica la vida de John Merrick, que tenía la desgracia de tener el síndrome de Proteus, muy similar al von Recklinghausen. Este es John Merrick, es su esqueleto. Esto es la película. Este es John Merrick, que únicamente el pobre pues, podía vivir en circos y como moneda de cambio y para que la gente pues, lo viese y tal. Y este es John Hart en la película, ¿no? Que necesitaba 8 o 9 horas de maquillaje cada día para poder hacerlo. Se hipotetiza también que tenían von Recklinghausen el jorobado de Notre Dame, ¿eh? La Bella y la Bestia, con Esmeralda. También se hipotetiza que esta pobre niñita de aquí, que realmente tiene manchas café con leche, realmente tiene deformidades, tiene neurofibromas, también se hipotetiza que posiblemente tenía un von Recklinghausen, ¿no? Más imágenes de posibles enfermedades. Aquí me olvido de poner una ampliación. Entonces, aquí ocurre lo mismo. Es que, ¿por qué no se no me ha quedado grabado? Aquí es una de las primeras, creo que lo tengo después, muestras de que posiblemente este paciente podía tener una arteritis de la temporal. Se ve una temporal realmente muy engrosada. Creía que la tenía ampliada. Signos de posibles artritis reumatoide. Aquí podemos ver esta imagen de la duquesa fea, porque realmente es muy fea, incluso le sorprendió, le gustó tanto a Leonardo que lo copió. Esto es de Leonardo posterior y parece que estas grandes deformidades, esta hiperostosis cortical, tal, pues parece muy relacionada con un Payet. Esto también está descrito en la literatura. Aquí me ha salido. Entonces aquí podemos ver lo que os he dicho de la arteritis temporal, de células gigantes. Parece que hay un engrosamiento realmente muy claro en un paciente abotargado y tal, y que mucha gente dice que posiblemente sea de las primeras descripciones de un Horton, igual que este Cristo abrazando a San Bernardo. Parece que San Bernardo no debía tener una vasculitis, con una temporal realmente enorme. Se dice que, y en sus obras se va objetivando la evolución. Miguel Ángel tenía una artrosis muy invalidante y una rizartrosis muy severa, que la podemos ver aquí. Esta es una pintura de Miguel Ángel, donde lo retratan, ¿no? Botticelli parece que tenía una artritis idiopática juvenil y lo demuestra en varios de sus cuadros. Este cuadro de un joven podemos ver imágenes típicas de artritis reumatoide, alteración de la metacarpofalángica, interfalangias proximales, respeto por las distales, y lo mostró en varias de sus obras. Por ejemplo, en este Venus, conocidísimo, pues también estos dedos realmente recuerdan mucho lo que es una artritis reumatoide. O en la Madonna Bardi, pues lo mismo. Vemos la Madonna y mirad qué dedos muy típicos de la artritis reumatoide. Esto tiene cierto interés porque la primera descripción de la artritis reumatoide es de principios del siglo XIX, 1800, 1802, y todos estos cuadros son muy anteriores. Jordaens parece que su suegro tenía una Van Noort, que ahora os enseñaré, una artritis reumatoide, y por ejemplo en este cuadro, que es un retrato familiar, pues esta mano es completamente típica de artritis reumatoide. Está en el Thyssen, por ejemplo, este cuadro, ¿no? Aquí Jordaens también estaba muy concienciado con la gota, tenía familiares gotosos, y aquí quería mostrar un poco el problema del buen comer, del buen beber. Este era su suegro.
Adam van der Noort, y también con una mano sugestiva de artritis reumatoide. Raúl Dufy es uno de los autores que a mí me gusta mucho el relacionarlo con la reumatología, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, falleció en 1950 y pico, es bastante más cercano, y es uno de los que realmente se ve clarísimo cómo afectó la enfermedad a su forma de pintar, y también clarísimo cómo los tratamientos que recibió le hicieron cambiar de forma de pintar. Ya estamos hablando del siglo XX, finales del siglo XIX ya se le dio el salicilato, sabes que la aspirina ya es del finales del XIX, y después le dijeron, porque salió se empezó a conocer por los grandes reumatólogos de esa época que disponían de pocos tratamientos, se habló de que en Boston daban la cortisona. Y la cortisona fue un cambio completamente radical, sintetizada por Heinz, premio Nobel, y a él, bueno, se fue allí, se fue en barco, le pusieron cortisona, acabó psicótico con la cortisona, euforizante, pero cambió completamente de forma de pintar y volvió a París revitalizado completamente, no tanto que incluso dedicó un cuadro a la cortisona. Esto es el árbol de la cortisona, salicilatos, sales de oro, se les dio sales de oro. Forestier fue el primer reumatólogo que las utilizó, se dio cuenta que las sales de oro con azufre que se utilizaban, los primeros que lo utilizaron eran los hermanos Lumière para realizar el cine, para determinadas placas, se dieron cuenta que esto podía servir para la artritis reumatoide, uno de los serendipities importantes en la medicina, en este caso en la reumatología. Él también recibió sales de oro y estuvo realmente muy activo hasta su muerte. Incluso sus cuadros cambiaron. Él, veréis algunos, eran un poquito más figurativos y tal. Y después, por ejemplo, incluso aquí, este se llama la electricité, tenía electricidad, cambió completamente con la cortisona, empezó a dibujar flores, gente tocando música, que en algunos se ve alguna mano típica de artritis reumatoide, como esta de aquí. Al principio era, ya digo, un poco más figurativo, él era fovista y al final pues estaba con flores, con música, con mujeres. Bueno, la cortisona le cambió completamente su manera de pintar, ¿no? Manolo Huguet es un caso muy interesante, mirad las manos, la artritis reumatoide, porque era escultor y tuvo que dejar la escultura porque era escultor de grandes obras y lo pasó a la pintura, porque realmente con sus manos consiguió expresar más su arte y tuvo que dejar de esculpir, ¿no? Esto está completamente en discusión. Obviamente un paciente con artritis reumatoide puede esculpir. Antonio Gaudí parece que sufrió una artritis desde su infancia y parece que le recetaron estar tranquilo en casa, observando, porque el reposo era grande, por los pocos tratamientos que había, y se ve que tenía unas grandes dotes de observación, integración con la naturaleza. Estuvo muchísimas horas en la cama o en butacas mirando la naturaleza. En la infancia le quedó muy, muy, muy grabado y gran parte de sus obras integran arquitectura con la naturaleza, ¿no? Conocéis perfectamente sus obras. Esta es una imagen de Goya donde se puede ver un paciente completamente con dolor. Los poliomielíticos de Sorolla. Cuadros que enseñan el dolor, dolores que ocasionalmente son reumáticos, otras veces no. Esta película es fantástica para enseñar la capacidad de superación de una persona afectada de una artritis desde la infancia y sin tratamiento. Es verdad que no es lo mismo haber empezado una artritis hace 200 años, hace 100, hace 50, hace 20 o ahora. Ha cambiado realmente muchísimo, ¿no? Pero esta mujer estaba completamente inválida, en su casa la tenían en una habitación escondida y ella aceptó trabajar en una casa de una habitación con su marido. Bueno, con su marido no aceptó trabajar allí y intimó con esta persona, se casó y su marido le estuvo apoyando absolutamente toda su vida y ella expresaba su arte y muy relacionado con su dolor a través de la pintura. Y al principio vendía cuadros a $1, a 10, a 20 y al final se están vendiendo cuadros suyos a 500, 600 mil dólares en el momento actual, ¿no? Cuadros realmente muy bonitos, muy expresivos y una paciente que acabó realmente muy limitada y
y que falleció por complicaciones infecciosas de su artritis reumatoide. Y incluso tenía una imaginación. Su casa era de una habitación y siempre vivió aquí con su marido y lo pintaba absolutamente todo, ¿no? Este es Edward Haig, el que hacía de su marido en la película, ¿no? Y realmente la recomiendo. Otras películas que mezclan amor con problemas reumáticos o alguna enfermedad de alguien de la pareja. Nikki Fall de Sanfal, que es una artista del neorrealismo y feminista, que también con una artritis reumatoide, y también expresó gran parte de su obra en escultura, pintura. Esta es una obra escultórica que en su momento era la mujer más grande del mundo, fue modelo de Vogue y tal, y le encantaba Gaudí, que los dos, ya digo, que tenían artritis reumatoide, y siempre quería que grandes obras estuviesen en zonas donde Gaudí hubiese construido o en zonas de jardín y tal. Otras películas que a veces popularizan algún tipo de enfermedad reumática, en este caso es la fibromialgia. Aquí podemos ver el dolor. Bueno, supongo que el maquillaje también hace algo, ¿no? Pero aquí vemos la paciente con fibromialgia y la real. Gente cómo expresa su dolor en obras de arte, por ejemplo, esta migraña. No vamos a profundizar mucho. Un artista ruso con una artritis reumatoide y realmente con obras muy expresivas. Un proyecto con un documental donde explica perfectamente la artritis reumatoide desde la infancia. Muy recomendable. Fibromialgia, películas que lo quieren expresar y quieren expresar este tipo de dolor y que pueden ayudar ocasionalmente a popularizarlo y a recaudar fondos para conseguir investigación. Oswaldo Guayasamín, que no tiene nada que ver con reumatología, pero reivindicación de la población indígena, también siempre quería enseñar el dolor en sus obras. Frida Kahlo tenía un problema de espina bífida y con un accidente en un autobús pues realmente acabó fatal. Le tuvieron que intervenir, creo que fueron 27 veces, y esto se ve expresado muchas veces en sus obras, largas temporadas que las tuvo que pasar en la cama, pero incluso en la cama ella seguía pintando y trabajando. Aquí se ven signos de operaciones que le habían hecho, que tiene que ver con esta espina bífida, con problemas neurológicos asociados, y gran parte de sus obras expresaba sus limitaciones. Aquí nos enseñaba su columna, sus problemas con la salud, pero siempre estuvo hasta el final trabajando, ¿no? Gay Sayed, hermana de Bob Sayed, padecía una esclerodermia, una esclerosis sistémica. Aquí hay una placa donde en Nápoles hubo un médico que describió en el siglo XVIII la esclerodermia. Parece que es la primera descripción de la esclerodermia. Y Paul Klee sufría una esclerodermia. Aquí podemos ver cómo sus rasgos se iban afilando, endureciendo, al final realmente acabó muy mal y lo expresaba su dolor y sus limitaciones a través del arte. Incluso sus amigos Braque, Picasso, Kandinsky le estuvieron apoyando hasta el final y estuvo pintando hasta el final, ¿no? Y realmente era un visionario, quería expresar toda su obra a lo largo del tiempo, y realmente esa limitación que tenía, que era la esclerosis sistémica interior, pues de alguna manera él lo quería expresar y quería salir de allí, y se ve reflejado en sus obras. Por ejemplo, estas del final. Esta, por ejemplo, que nos enseñó Lili López el otro día en una charla de Muerte y Fuego, el creador, Cementerio. En el creador, por ejemplo, vemos aquí las garras que están como envolviendo, y todo este sufrimiento lo quiso expresar en sus obras y lo consiguió. Este paciente o este señor parece que no puede tener otra cosa, que es San Jerónimo, no puede tener otra cosa que una esclerodermia, ¿no? Tiene los dedos así duros, algo alargados y tal, con una cara muy estirada. Incluso esta escultura de la Catedral de Girona, también podemos ver unos dedos aquí afilados y tal, muy típicos de la esclerodermia.
Este paciente, los expertos dicen que no puede tener otra cosa que un síndrome de Sjögren. También se hablaba del escorbuto, que daba síntomas muy parecidos, con unos ojos muy secos, una boca muy seca. Es también muy interesante porque da la impresión de que perfectamente o bien tiene una acné rosácea, pero por los escritos que acompañaban al cuadro parece que era una paciente, una niña que perfectamente podía padecer un lupus eritematoso. Este cuadro también es interesante por los dedos típicos de la artritis reumatoide, y también me gustó porque esto pasaba mucho, como los lienzos también eran caros, cambiaban de opinión. La idea principal era poner la mano así y después la tapó el artista, ¿no? La tapó, Rubens la tapó, y esto es una radiografía donde podemos ver el cuadro inicial, ¿no? Las series, hay series que son arte y otras que no son arte, pero también populariza mucho las enfermedades, y ya sabéis que en House hay muchísimos pacientes con lupus y otros que no. Y uno de los, quizás el grandísimo artista que siempre se relaciona con la artritis reumatoide es Renoir, que acabó con fracturas vertebrales, encorvado y con, imaginaos los trazos como eran, con estas manos que al final tenía. Incluso se dice que al final de su vida se ataba el pincel al antebrazo, ya no utilizaba la mano, ¿no? Pero estuvo pintando hasta el final, con gran apoyo de su familia. Se le hacía un calzado especial, se le amoldaba la silla, y para no tener dolores por estas fracturas vertebrales osteoporóticas, se le mezclaban las pinturas. Un hijo suyo pues le ayudaba, y realmente para él fue una ayuda enorme, una necesidad física, y realmente es algo que le ayudó muchísimo para el devenir de su vida, ¿no? Los trazos iban cambiando, de cada vez eran un poco más amplios, a veces no tenía tiempo de cambiar la pintura del pincel y apuraba muchísimo, y esto los expertos lo notan, y estuvo pintando hasta el final. También con una complicación infecciosa, una neumonía bacteriana, que se relaciona muchas veces con enfermedades debilitantes. Aquí podemos ver un Renoir, es él, es un autorretrato, y lo podemos ver ya caquético y realmente con una artritis muy evolucionado. Este caso también es muy bonito porque la dermatomiositis, Gottron ya tardó años en describir las pápulas de Gottron y tal, y nadie sabía lo que era, pero los expertos también dicen que este señor, que tenemos aquí, pues casi seguro que tiene una dermatomiositis. Entonces se puede discutir y podemos estar horas, ¿no? Pero tiene unas lesiones más o menos típicas, y también tiene en la mano unas lesiones que son bastante características de Gottron, ¿no? Por las localizaciones y tal. Esta paciente, hay gente que dice que tiene una esclerosis sistémica, otros que dicen que tiene una perniosis, pero bueno, el artista detecta algo y lo plasma. Y después hay una serie de gente conocida que todos han publicitado su enfermedad o es conocida, y de alguna manera también ha ayudado a, como he dicho antes, a conseguir donaciones, a dar popularidad, a ayudar a otros pacientes con artritis, demostrando que ellos han seguido trabajando, han seguido luchando. Por ejemplo, el primer cirujano cardíaco que hizo un trasplante de corazón en Sudáfrica inició una artritis reumatoide. Al final ya tuvo que dejarlos, pero a los 70 y pico de años. James Coburn padecía una artritis reumatoide. Roosevelt, artritis reumatoide. Catherine Turner, artritis reumatoide, que en alguna de sus películas pues también se nota, y también de alguna manera limitó un poquito su carrera artística, igual que Edith Piaf. David Prowse, conocido de Darth Vader, Yo soy tu padre, también tiene una artritis reumatoide, pero bueno, nadie lo veía porque lo tenía muy tapadito siempre en sus obras. Siguió jugando al golf con una artritis reumatoide, ya con tratamiento y tal, incluso ganó algún campeonato con la artritis reumatoide. Lady Gaga sufre fibromialgia, lo he dicho claramente, e incluso ha condicionado algún tipo de sus conciertos. No me acuerdo el nombre, pero jugador de fútbol americano, siguió jugando con artritis reumatoide porque estaba con tratamiento, y realmente estuvo unos años que podía. Tatum O'Neil, con su padre, Ryan O'Neil, presentaba una artritis reumatoide y siguió trabajando de actriz durante muchísimos años. Podemos ver
las manos típicas de Tatono Mill. La hermana de Sharon Stone padece un lupus eritematoso sistémico y parece que puede tener algún tipo de afectación articular relacionada con el lupus, y Sharon Stone siempre ha estado muy activa en este sentido, va a muchísimas charlas, ayudas para promocionar esta enfermedad y para conseguir dinero, ¿no? No tiene que ver con el arte, pero antes hemos hablado del arte, la ciencia, la medicina, premio Nobel de Química, en artritis reumatoide. Antonio Resines, siempre lo ha dicho, tiene una artritis psoriásica, es conocida, incluso en este episodio de la resistencia lo explicaba y enseñó alguna placa de la piel, y tiene artritis sobre todo de miembros inferiores, que ocasionalmente le ha condicionado algún tipo de película, incluso con artritis, como he comentado en la presentación, que aquí hay algún miembro de Conartritis en Mallorca, pues incluso él ha participado en algún foro y de alguna manera no solo lo esconde, sino que lo dice y dice: necesitamos dinero, necesitamos ayudar, hay más tratamientos, hay que de alguna manera estar allí para ayudar, ¿no? Selena Gómez presenta un lupus eritematoso, y también lo ha comentado en alguna ocasión, también ha condicionado algún tipo de actuación suya. Vuelvo a pedir disculpas porque poco científico, pero sí que he querido contar cosas de casos particulares y me apetecía mucho dar esta sesión, y nada, muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna consideración o pregunta? Gracias. ¿Eh? Sí. Sí, clar, hombre. És que pot ser molt interessant, però llavors se li ha d'anar un caire més bàsic. Sí.